Imagina por un momento que decides participar en un juego de mesa muy complejo, pero al abrir la caja te das cuenta de que no hay un manual de instrucciones. Cada jugador empieza a inventar sus propias reglas sobre la marcha, cambiando las condiciones cada vez que les conviene. En cuestión de minutos, lo que debió ser una partida entretenida, se convierte en un caos absoluto, lleno de gritos y frustración. Bueno, a gran escala, eso sería exactamente nuestra sociedad si no existiera lo que los abogados llaman el ordenamiento jurídico. Hoy vamos a sumergirnos en este concepto fascinante. No se trata solo de un montón de leyes aburridas apiladas en un escritorio, sino de la estructura invisible que sostiene nuestra civilización, que dicta cómo interactuamos y, en última instancia, cómo evitamos destruirnos los unos a los otros. Pero ¿qué pasa cuando estas reglas chocan entre sí? ¿O cuando los derechos humanos universales se enfrentan a la ley suprema de un país? Esa es la paradoja perfecta para empezar, porque solemos pensar en las leyes de manera aislada, como si fueran normas sueltas flotando en el vacío. Pero la realidad es que no existen ni funcionan así. Todo es un ecosistema, una maquinaria perfectamente engranada que opera bajo un principio fundamental: la jerarquía normativa. Imagina una pirámide. No puedes construir el techo sin antes tener unos cimientos sólidos. Para entender esta pirámide, tenemos que retroceder un poco y hacernos una pregunta casi filosófica. ¿Por qué necesitamos reglas en primer lugar? Y la respuesta nos lleva a la esencia misma del ser humano. Somos seres sociales por naturaleza. Desde que nacemos, somos parte de una comunidad. No podemos sobrevivir de forma aislada. Necesitamos asociarnos para satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque esa necesidad de asociarnos no siempre viene acompañada de buenas intenciones. Me hace pensar inmediatamente en Thomas Hobbes y su visión un tanto oscura, pero realista, de la naturaleza humana. Él decía que estamos condicionados por instintos, y en un ambiente donde los recursos son escasos y hay peligro, el ser humano reacciona de manera egoísta. Es la famosa idea de la lucha de todos contra todos. Si dejamos a 100 personas en una isla desierta sin reglas, no van a formar una utopía pacífica mágicamente. Eventualmente, el egoísmo individual va a generar un conflicto generalizado. Es ese estado salvaje el que nos obliga, casi por supervivencia, a buscar un árbitro supremo, alguien o algo que ponga orden. Exactamente. Y ese árbitro supremo es lo que hoy conocemos como el Estado. Es fascinante cómo diferentes pensadores lo han definido a lo largo de la historia. Por ejemplo, Hans Kelsen, uno de los juristas más influyentes, lo veía de una forma muy clínica. Para él, el Estado es simplemente un sistema de normas jurídicas. Es el orden jurídico mismo. García Maínez le añade un toque más terrenal, definiéndolo como la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación en un territorio. Y claro, no podemos olvidar la visión de Marx y Engels, quienes veían al Estado como el producto de las contradicciones irreconciliables entre las clases sociales. Pero si queremos una definición más práctica, podemos ir a la Convención de Montevideo de 1934, que lo resumió como una reunión de personas en un territorio común, bajo una misma autoridad y con un fin social. Es curioso cómo un concepto puede tener tantas caras dependiendo de quién lo mire. Y hablando de historia, el término Estado, en este sentido político y jurídico, no existió siempre. Se lo debemos a Nicolás Maquiavelo, quien lo introdujo en su famosa obra El Príncipe para referirse a las soberanías que tienen autoridad sobre los hombres. Ahora, para que este Estado exista y no sea solo una idea abstracta, necesita elementos concretos. Tiene que haber una población, que somos todos nosotros con nuestras diferencias, un territorio, que es el escenario físico, y luego están los elementos que lo constituyen formalmente. El poder público para dictar normas obligatorias, el ordenamiento jurídico del que estamos hablando, y un objetivo supremo, que es el bien común. Sin la búsqueda de la justicia,
la paz y la seguridad, el Estado pierde su razón de ser. Y para garantizar ese bien común, volvemos a la metáfora de la pirámide que mencioné antes. Toda esta estructura necesita un orden. En la cúspide de esa pirámide del ordenamiento jurídico se encuentra la ley suprema, la Constitución. Si tomamos como ejemplo el caso de Guatemala, la Constitución política de la República es la esfera más elevada. No es una ley cualquiera. Es el conjunto de principios que regulan los deberes del Estado, los derechos fundamentales de las personas y la estructura misma de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Como está en la cima, tiene primacía sobre cualquier otra norma. Se aplica para todos, erga omnes, y cualquier otra ley, reglamento o disposición debe subordinarse a ella. Pero eso me lleva a una pregunta clave. Si la Constitución es la cúspide, el techo de la pirámide, ¿quién la construye? No aparece por arte de magia. Tiene que haber una fuerza creadora detrás de ella. Y aquí es donde entra el concepto del poder constituyente, que es básicamente la facultad que tiene una sociedad soberana para darse a sí misma su ordenamiento jurídico fundamental. Pero entiendo que hay una diferencia importante entre crear una constitución desde cero y modificar una que ya existe, ¿verdad? Es una distinción vital. Imagina que vas a construir una casa en un terreno vacío. Eres libre de diseñar los planos como quieras, decidir dónde va cada habitación y qué materiales usar. Ese es el poder constituyente originario. Surge por primera vez. No se apoya en ninguna norma anterior. Es la voluntad soberana en su estado más puro, creando un nuevo orden jurídico. Pero, ¿qué pasa si años después quieres ampliar la cocina o tirar una pared? Ya no puedes hacer lo que quieras. Tienes que respetar la estructura original para que la casa no se derrumbe. Ese es el poder constituyente derivado. Funciona dentro de un sistema ya establecido, siguiendo los procedimientos especiales de reforma que la misma Constitución original dejó previstos. Su característica principal es la legalidad, porque está sujeto al derecho ya establecido. Me encanta esa analogía arquitectónica. Y nos ayuda a entender la llamada supremacía constitucional. En el caso guatemalteco, los artículos 175 y 204 son como los escudos protectores de esa casa. Establecen claramente que ninguna ley puede contrariar a la Constitución, y si alguna lo hace, es nula ipso jure, es decir, nula de pleno derecho. Los tribunales están obligados a hacer prevalecer la Constitución sobre cualquier otra ley. Sin embargo, hay un giro argumental fascinante aquí, un verdadero choque de trenes en el mundo jurídico. ¿Qué pasa con los tratados internacionales de derechos humanos? Porque el artículo 46 de la misma Constitución habla de la preeminencia del derecho internacional en esta materia. Esto suena a que la pirámide de repente tiene dos cúspides compitiendo por el punto más alto. Ese es, sin duda, uno de los debates más candentes y complejos del derecho constitucional contemporáneo. Es el punto exacto donde la soberanía nacional choca con la universalidad de los derechos humanos. Por un lado, tienes a quienes defienden a capa y espada que la Constitución debe aceptar la supremacía de estos tratados internacionales una vez que el Estado los ha ratificado. Argumentan que los derechos humanos están por encima de las fronteras. Por otro lado, tienes la postura de que la Constitución es una norma sui generis, supralegal, y que debe prevalecer siempre, sin importar la materia o el carácter internacional del tratado. Para intentar conciliar esto, se utiliza el principio del bloque de constitucionalidad, integrando estos tratados al mismo nivel de protección para no desarmar la pirámide, pero dándole preeminencia a la protección de la persona. Es un equilibrio extremadamente delicado. Y todo esto nos demuestra que el derecho no es una ciencia exacta como las matemáticas. Requiere interpretación. Y aquí es donde entran términos que a veces confundimos, como hermenéutica e interpretación. Me parece revelador entender que la hermenéutica es el fin último, la filosofía de la comprensión,
mientras que la interpretación es simplemente la herramienta, el medio para alcanzar ese fin. Extraer el significado de un texto, lo que se llama exégesis, no siempre es fácil. La ley dice que debemos ir al sentido propio de las palabras, pero si hay dudas, tenemos que buscar el espíritu de la ley, su historia, o incluso los principios generales del derecho y la equidad. Y esa interpretación es crucial porque, por mucho que queramos que el ordenamiento jurídico sea perfecto, está creado por humanos, y los humanos cometemos errores. La teoría dice que un sistema jurídico debe cumplir 3 requisitos. Debe tener unidad normativa, es decir, la jerarquía de la que ya hablamos. Debe ser completo, sin lagunas, asumiendo que todo está previsto. Y debe ser coherente, sin contradicciones. Pero la realidad nos golpea duro. La Escuela de Derecho Libre nos recuerda que la sociedad cambia a una velocidad vertiginosa, mucho más rápido de lo que los legisladores pueden escribir leyes. Es imposible preverlo todo. Y peor aún, a veces el mismo sistema crea leyes que se contradicen entre sí. A esto se le llama antinomia. Antinomias. Es una palabra que suena a enfermedad médica, y en cierto modo, es una patología del sistema jurídico. Imagina ir conduciendo y llegar a una intersección donde el semáforo te muestra la luz verde y la luz roja exactamente al mismo tiempo. ¿Qué haces? Avanzar es legal según una luz, pero ilegal según la otra. En el derecho, esto ocurre cuando dos normas imputan efectos jurídicos incompatibles a las mismas circunstancias. Sé que hay diferentes tipos de estas contradicciones. Algunas son como un error de software que se puede arreglar fácilmente, pero otras son fallas críticas del sistema. Exacto. Tenemos antinomias aparentes y antinomias reales. Las aparentes tienen solución utilizando la lógica del mismo sistema. Por ejemplo, si tienes 2 leyes contradictorias, aplicas el criterio cronológico. La ley más reciente deroga a la más antigua. O aplicas el criterio jerárquico. La norma superior vence a la inferior. O el criterio de especialidad. Una ley específica sobre un tema prevalece sobre una ley general. Esas son fáciles. El verdadero dolor de cabeza son las antinomias reales, las que Bobbio llamaba irresolubles. Son situaciones donde las normas tienen la misma jerarquía, el mismo tiempo y el mismo nivel de especialidad. Ahí, la solución ya no está en el texto. Recae en el criterio humano del juez que debe aplicar la ley, tomando una decisión que inevitablemente dejará una de las normas sin efecto en ese caso particular. Es fascinante y a la vez un poco aterrador darse cuenta de que, al final del día, después de toda la estructura de pirámides, constituciones, tratados internacionales y teorías complejas, el sistema recae en la interpretación humana. El ordenamiento jurídico es un esfuerzo monumental por organizar el caos natural del que hablaba Hobbes. Es la totalidad de las normas que rigen a un Estado, pero no es un monolito de piedra inalterable. Es un organismo vivo, lleno de tensiones entre el derecho interno y el internacional, entre la rigidez de la ley escrita y la fluidez de las necesidades sociales. Y esa es la gran reflexión que nos queda. Hemos construido este inmenso edificio conceptual, desde la Constitución como su cimiento inamovible hasta los reglamentos más pequeños, todo para poder convivir en paz y buscar el bien común. Pero la sociedad no se detiene. Hoy nos enfrentamos a desafíos que los redactores de nuestras constituciones jamás imaginaron. La inteligencia artificial, la globalización extrema, los cambios climáticos que no respetan fronteras. El ordenamiento jurídico tendrá que seguir evolucionando, y la pregunta que debemos hacernos es: ¿será nuestra actual pirámide normativa lo suficientemente flexible para adaptarse al futuro, o necesitaremos un nuevo poder constituyente que rediseñe por completo las reglas del juego humano? Una pregunta que definitivamente nos deja pensando. Las leyes que nos gobiernan hoy son el reflejo de las batallas y los consensos del pasado, pero el derecho del mañana dependerá de cómo interpretemos nuestra realidad actual.
El manual de instrucciones de nuestro gran juego de mesa social nunca está terminado. Se sigue escribiendo todos los días. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las estructuras invisibles que sostienen nuestro mundo. Hasta la próxima reflexión.